Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. Arizona, 1872. El sol de las 3 de la tarde se recostaba sin pudor sobre Red Hollow, un pueblo que tenía más polvo que calles y más historias que testigos. Era día de feria, mesas improvisadas con mantas de colores, frascos de melaza y pickles, cuchillos de herrero, arreos de montar, un organillero cansado y niños persiguiendo gallinas como si aquello fuera un oficio. Bajo una lona deshilachada, un anciano ranchero de barba raramente recortada y sombrero con un ala rota gritó con voz cascada: «Se vende cabaña, muchachos, en la orilla del Salado. 25 centavos y es suya». La risa subió como una bandada de cuervos. Alguien chifló. Otro alzó una jarra y brindó por la locura ajena. El anciano, impasible, sostuvo el papel con dedos temblorosos, más por los años que por vergüenza. Elias Turner estaba allí por casualidad y por necesidad. Había llegado 2 días antes con la silla gastada, un Colt rayado de fábrica y una valija que pesaba menos que sus recuerdos. Había trabajado como boyero en una recua que tomó el desvío hacia el norte y lo dejó plantado con la promesa de contratarlo más tarde. Más tarde, en boca de un capataz, significa nunca si no estás a mano cuando el ganado se mueve. Elías se acercó despacio con esa cautela de quien mide un caballo antes de ponerle la mano. «¿25 centavos?» preguntó, incrédulo. «Una moneda», dijo el anciano. «De plata, si puede ser. Y no me pida cambio». Un grupo de jugadores de dados soltó una carcajada. La tendera Abigail, que había montado un puesto de pasteles, se mordió el labio como si quisiera contener una advertencia que la lengua no debía traicionar. Harlan, el cantinero, limpió un vaso con un trapo que ya tenía más historias que fibra. «Turner», gritó uno de los vaqueros, «no te compres problemas, que no hay sheriff que los pague». Elías no respondió. Tenía el bolsillo con 3 monedas, $2 y un cuarto. El cuarto brillaba con esa luz sucia que tienen las cosas que han pasado de mano en mano. Lo miró, miró el papel, miró al anciano. «¿Qué truco tiene?», preguntó al fin. El viejo sonrió sin alegría. «El truco es que nadie la quiere», dijo. «Está a media jornada arriba. Techo entero, paredes. Más o menos. Tiene huerta si la desentierras. Agua cuando el Salado no está de malas. Yo compré más tierra al oeste y no necesito esa choza. Eso es todo. Eso es todo». Es la frase que más peligro encierra en los desiertos. Elías volvió a guardar el cuarto. Podía pagar una semana de cama en el cuartito detrás del salón o podía comprar paredes y silencio. Las primeras noches siempre son más largas cuando se duerme en sábana ajena. Se decidió. Trato hecho. Las risas se hicieron un murmullo desconcertado. El anciano enderezó la espalda como si un compromiso devolviera a su cuerpo un poco de dignidad olvidada y tendió el papel. Era una escritura vieja con tinta pálida y 2 firmas toscas, N. Briggs en la primera línea y un garabato irreconocible como testigo. Un sello del condado apenas visible, como un fantasma que ya no asusta a nadie. «Nombre», dijo el viejo, preparando una pluma que parecía más un hueso. «Elias Turner». La pluma raspó. El viejo sopló la tinta. Elias soltó la moneda de plata en la palma abierta. El cuarto golpeó metal con piel y sonó como suenan las decisiones cuando ya no tienen vuelta atrás. «No hay devolución», aclaró el ranchero, más por costumbre que por necesidad. «Te apuras si quieres llegar con luz». Abigail se acercó con un pastel envuelto en papel periódico. «Llévese esto», dijo sin mirarlo a los ojos. «El camino se hace largo con la boca vacía». «Gracias, señora». «No me dé las gracias», susurró. «Cómaselo cerca del pueblo». Elías la sostuvo un segundo con la mirada, esperando una explicación que no llegó. Harlan dejó el vaso y se acercó también, con la sonrisa torcida que le daban los años y el alcohol. «Si ves que el viento canta mucho por allá», le dijo, «no te metas en la canción. Vuelve y ya». «¿Qué significa eso?» «Signifícalo». «¿Qué significa?» Sin más, Elías ajustó la cincha, se caló el sombrero y emprendió el camino. El aire olía a polvo caliente y a salvia machacada. El río Salado no era más que una herida plateada a lo lejos, cortando el llano con la promesa de agua que en Arizona es la única promesa que importa. A medida que se alejaba del bullicio de la feria, el ruido se deshilachaba hasta quedar en un silencio poroso, lleno de insectos y de la memoria del sol sobre las piedras. El sendero hacia la cabaña, si podía llamarse sendero, estaba marcado por tacones viejos y cascos sin prisa. Se internaba entre mezquites y ocotillos que clavaban su sombra puntiaguda en la tierra.
Un coyote cruzó delante del caballo, miró un segundo con insolencia y desapareció como desaparece todo en el desierto, sin pedir permiso. Tras una hora, el terreno comenzó a ondular suavemente, cuencas de arena apretada y lomos de roca desnuda. El río se escuchaba más que se veía. Elías vio la cabaña antes de estar seguro de haber llegado. 2 paredes ennegrecidas, como si el humo las hubiera acariciado durante años. Un techo a 2 aguas donde algunos tablones parecían dientes perdidos. Una chimenea de piedra roja ligeramente vencida hacia el este. Un pequeño corral hecho de maderas cansadas y detrás un rectángulo de tierra removida que pudo haber sido huerta o pudiera ser tumba según la imaginación y el hambre de quien lo mirara. Amarró el caballo a un poste que se sostuvo más por el orgullo que por los clavos y avanzó hasta la puerta. La madera estaba reseca, con vetas abiertas como venas a flor de piel. Empujó. La bisagra se quejó con un chirrido tan largo que parecía haber estado esperando ese momento para contarle algo a alguien. Adentro, el aire era antiguo. Olía a ceniza, a cuero viejo y a barro seco. Había una mesa de 3 patas que no cojeaba porque la cuarta era un ladrillo. Un catre con la manta hecha jirones. Un horno de hierro fundido con la boca abierta, como si hubiera muerto a medio bostezo. Una repisa con frascos vacíos. 2 clavos en la pared, uno con un trozo de soga colgando, deshilachado. En el suelo las huellas de vidas pequeñas. Una herradura suelta, un dedal, una ficha de póker sin color, un botón de nácar. Elías dejó la valija, sacó el pastel de Abigail y le dio un mordisco. Estaba dulce y valiente. Se sentó en el quicio de la puerta para comer mirando hacia el río. La luz se había vuelto más baja, más oblicua. El salado brillaba con esa terquedad de metal pulido. El viento movió los ocotillos con un sonido de raspadura. Cuando volvió a entrar, decidió hacer lo que hacen los hombres cuando no saben bien qué pensar. Trabajó. Con la navaja limpió la escalera al altillo, clavó lo que pudo con los clavos, que quedaban en una lata, barrió el polvo hacia afuera con una rama delgada. Levantó la manta del catre. Debajo, tablas con manchas antiguas y cicatrices de herramientas. Probó el tiro de la chimenea echando un puñado de paja y rama fina. El humo subió perezoso, pero subió. Eso lo animó. «Pues casa eres», dijo, solo para oír una voz. Afuera, el sol besó el horizonte y todo tomó ese color de cobre que miente a los ojos. Las cosas parecen más cercanas, más posibles. Elías encendió una lámpara de aceite, colgó su col de un clavo y dejó el sombrero sobre la mesa. El silencio comenzó a hacerse, ese silencio que no es vacío sino espera. La madera, cuando la noche llega, siempre recuerda que fue árbol. Cruje, suspira, habla. Elías escuchó. No era supersticioso, pero la gente en los desiertos aprende. Pronto que ignorar los sonidos es como ignorar la sed. Se acercó a la pared norte. Había una marca, no de fuego reciente, sino de viejo humo. Sobre esa mancha, una cruz hecha con 2 rayas de navaja. La tocó. La madera estaba fría, casi húmeda, al tacto, lo que no tenía sentido en un territorio que se seca hasta el alma. Retiró la mano y soltó el aire. «Preguntas para mañana», se dijo. Necesitaba clavos, lona, una puerta que cerrara de verdad, sal gorda, café, quizás una pala. Recordó entonces que llevaba una atada a la montura, la desató y la apoyó junto al quicio. Sin saber por qué, clavó la pala en la tierra al lado de la entrada, como si dejarla de pie fuera una forma de que alguien más se hiciera cargo de lo que fuera que sucedía allí. La pala se sostuvo recta, obediente, desde el altillo, donde no había más que polvo y el esqueleto de un baúl podrido bajo un soplo de aire más fresco. Al subir a mirar, encontró un puñado de plumas de corneja, un trozo de espejo que devolvió la mitad de su cara y en una esquina una moneda oxidada que no valía ni el esfuerzo de levantarla. Se asomó por la ventanilla del altillo. El río, ahora en sombra, parecía dormir con un ojo abierto. Regresó al suelo. Se acercó al horno, echó unas astillas y alimentó el fuego hasta que tomó ánimo. El calor le aflojó los músculos. Se sentó en el catre, con la lámpara cerca y el colt a mano. Se permitió un segundo para pensar en por qué había hecho aquello. Podría haber pagado cama y cena en el salón, podría haber esperado trabajo con la recua, podría haber seguido al oeste como tantos. En cambio, había elegido una cabaña de paredes tristes, a cambio de una moneda que bien podría haber sido un billete si se la jugaba en los dados. La respuesta no tardó. No era por la casa, era por dejar de ser un invitado en todas partes. La gente como él llevaba demasiados años pidiendo permiso hasta para respirar. El viento cambió.
La llama de la lámpara vaciló y se estabilizó. Un golpe seco lo hizo volver la cabeza. No venía de fuera. Era el sonido de una tabla que ajusta o protesta. Se levantó y caminó despacio por la habitación, apoyando el peso de a poco para buscar el crujido. Cerca de la mesa de 3 patas sintió un leve hundimiento, el tipo de flexión que no hace la madera por antigüedad sino por hueco. No insistió. Se dijo que el suelo viejo guarda trampas para quien tiene prisa y que mañana, con luz, podría abrir, revisar, reparar. Se sirvió otra ración del pastel, ahora ya menos dulce, y bebió agua templada del cantimplora. En el exterior, un coyote volvió a cantar, y otro le respondió desde la otra orilla. El río entre ambos se hizo voz intermedia. Elías apagó la lámpara y se guió por el resplandor del fuego en el horno para quitarse las botas. El catre aceptó su peso con un quejido resignado. Puso el colt junto a la almohada sin mirarlo. Sabía dónde estaba con los ojos cerrados. La puerta mal encajada se movió con una brisa. Decidió trabarla con la pala. La plantó entre el suelo y la madera, y esta vez la herramienta quedó justa, como si ese hubiera sido siempre su lugar. El contacto arrancó un sonido agudo y breve, un pequeño lamento, y luego nada. Antes de acostarse del todo se asomó al umbral. La luna, grande y baja, mantenía en secreto la mitad del paisaje. Los ocotillos parecían manos pidiendo algo. El aire traía el olor del río, y mezclado con él un perfume débil, casi inexistente, como de salvia molida con humo viejo. Volvió adentro. En la mesa, junto a su sombrero, había dejado la escritura. La desplegó otra vez. N. Briggs. Debajo, apenas legible, una fecha. 1860. Preguntó al papel en voz alta. ¿Quién eras, Briggs? El papel no respondió, pero el horno dejó escapar un chasquido como si alguien hubiera arrojado una semilla al fuego. Elías dobló la hoja con cuidado y la guardó en la valija. Se tendió. El techo, ya casi íntegro en la penumbra, trazaba triángulos de sombra. Pensó en el anciano, en la mirada de Abigail, en la risa de los jugadores, en el consejo del cantinero que sonaba a plegaria. Si el viento canta, no te metas en la canción. Pensó en que algunas frases solo se entienden cuando llega su noche. El sueño no vino de golpe. Al principio fue el medio sueño de quienes oyen lo que no quieren oír. El roce de una rama, el desplazamiento de un ratón, el leve tintineo del hierro cuando el calor se acomoda. Luego, una oscuridad más honda, un pozo donde comenzó a caer con los ojos abiertos. A mitad de ese descenso creyó escuchar pasos afuera, sobre la tierra, como si alguien midiera la casa caminando la línea exacta del perímetro. Los contó sin querer. 1, 2, 3, 4, hasta que la cuenta se perdió en otra cosa, en un murmullo, una corriente de aire que parecía decir su nombre sin decirlo. Giró en el catre, tanteó el colt sin levantarlo, respiró hondo y dejó que la respiración se hiciera ritmo. Podría encender la lámpara y espantar sombras que quizá no existían, pero la lámpara también llama a quienes tienen ojos. Eligió el fuego pequeño del horno. Eligió confiar en que los pasos eran ramas que caen y el murmullo, el salado, conversando con sus piedras. Cuando por fin lo alcanzó el sueño, fue un sueño ligero, con la superficie apenas tensa como la piel del agua antes de una piedra. Afuera el viento empezó su canción, esa que todos en Red Hollow conocían y muy pocos sabían escuchar. Adentro la cabaña crujió de formas que no eran nuevas, solo recordadas. Y debajo de la mesa de 3 patas, la tabla que cedía un poco, con el peso de un hombre aguardó paciente a que la mañana trajera luz y con la luz preguntas que valía y no valía la pena responder. El alba llegó como llega el agua a los labios resecos, primero promesa, luego alivio. Elías despertó con la espalda hecha un mapa de nudos y la pala todavía trabando la puerta. El horno exhalaba un calor último, como un animal cansado. Se calzó en silencio, tanteó el colt, lo dejó en la cintura y salió al umbral. El río salado, tibio de luz nueva, parecía hacer burla del miedo. El mismo rumor de siempre, las mismas piedras, la misma cinta de plata. Miró el suelo alrededor de la cabaña. La noche anterior había jurado oír pasos. La tierra, dura como vieja galleta, guardaba signos pobres. Un par de marcas que podían ser pezuñas, una huella sin forma junto al poste del corral, pequeñas raspaduras cerca del zócalo de la pared norte. No era evidencia, pero tampoco era nada. Quitó la pala de la puerta y la enterró de nuevo afuera, junto al quicio con la hoja orientada hacia el río. No supo por qué lo hacía así. Solo le pareció que debía apuntar a algún lado. El interior olía a ceniza y a algo más tenue, como salvia pisada.
Desayunó un trozo de pastel frío y un sorbo de agua tibia. La escritura de la cabaña seguía en la valija. N. Briggs, 1860. La dobló y la guardó más hondo. Papel muerto, preguntas vivas. Decidió ir al pueblo por clavos, lona y café, antes de que el sol volviera a ser juez de todo. En Red Hollow la feria ya estaba cansada. El organillero tocaba con una mano y con la otra se rascaba el cuello. En la tienda de Abigail olía a azúcar y a especias. Ella, al verlo, apretó la boca como quien ve regresar a un hijo que se fue sin permiso. ¿Durmió?, preguntó sirviendo café en una taza de lata sin preguntarle si quería. Dormí, mintió a medias. Necesito clavos, una lona chica, sal gorda, un saco de frijol y, si tiene, un candado. ¿Un candado? Para la puerta, se improvisó. El viento empuja. Abigail asintió con una lentitud que decía no te creo sin decirlo. Puso las cosas sobre el mostrador, añadió una caja de fósforos y al final deslizó un manojo de velas. Llévese esto también, dijo. El aceite se acaba cuando más falta hace. Se lo pago. Considérelo cortesía, y bajó la voz. No todos llegamos a la tercera noche, Elías carraspeó. ¿Qué pasó allá arriba, señora? Los ojos de Abigail se fueron hacia la puerta, como si temiera que el aire oyera. Yo no estaba cuando pasó, dijo. Solo oí, y hay cosas que si uno las repite vuelven a casa. Compre también una barra de hierro, de las cortas. En la herrería de Caleb Morrow el calor tenía sabor a sangre. El hombre golpeaba una herradura al rojo con una música que no necesitaba organillo. Elías esperó el descanso del martillo. Una palanca, pidió. Y si le queda, un formón. Caleb no hizo preguntas. Le alcanzó una palanca corta que había sido cuña y dejó de serlo. Pesaba lo necesario. ¿Para abrir qué?, preguntó Etz al fin, tal vez por cortesía profesional. Cosas viejas, dijo Elías. Las cosas viejas se abren solas si uno las deja hablar, soltó Caleb mirando la barra. Pero a veces no dicen lo que uno quiere oír. ¿Dónde anda viviendo? Rió. Arriba. Ah, dijo el herrero, y ese ah cargó más años que el sol. Si el viento canta, Turner, no cante con él. Ya me lo dijeron. Se lo dirán otra vez. Elías pagó, cargó las bolsas y se detuvo un segundo frente al salón. Harlan pulía el mismo vaso de siempre con el mismo trapo que ya no limpiaba. Le hizo un gesto con la barbilla, como si saludara a una estatua. Si necesitas hombres mañana, Turner, dijo desde la sombra de la puerta. Los hay. Nadie quiere subir, pero por $1 algunos van hasta el infierno y vuelven con tu recado. No necesito hombres. Todos los necesitan, replicó Harlan y se volvió al bar como quien cierra un libro. Camino de regreso, el sol se volvió, juez y verdugo. Un par de buitres como tilde en el cielo. Un pastor mexicano, Pacheco, cruzó con 5 ovejas flacas y un perro sin raza ni paciencia. Buenas, dijo Elías. Dios te acompañe, respondió el otro, mirando hacia el norte, con una sombra en el gesto. Allá hay voces. No oigas. El viento, dijo Elías. A veces el viento solo lleva lo que le dan, dijo Pacheco y siguió su polvo. La cabaña bajo la tarde parecía menos negra, como si la luz hubiera decidido darle un respiro. Elías desató los bultos y se puso a trabajar. Clavos en las tablas sueltas del techo, lona claveteada sobre el lado que lloraba cuando el viento cambiaba, respaldo al catre con una tabla que encontró en el altillo. La puerta con 2 goznes nuevos y el candado encajó mejor. El horno tragó leña y la devolvió en calor. El trabajo, como siempre, ordenó el mundo lo justo para engañar al miedo. Hacia el atardecer recordó el leve hundimiento junto a la mesa de 3 patas. Apartó la mesa, se puso en cuclillas y dejó que los dedos le leyeran el suelo. La madera en ciertas casas es más franca que la gente. Encontró la junta imperfecta, un borde donde la tabla cedía lo suficiente para llamar a una navaja. Metió la hoja, la hizo palanca, nada. Probó con el formón, un golpe seco, otro, y la tabla respiró. La levantó despacio como quien descubre la espalda de un animal dormido. Debajo, un hueco cuadrado forrado con listones. No era profundo. Cabía un niño pequeño o un secreto grande. Dentro, un bulto. Elías acercó la lámpara. No era bolsa ni saco. Era un cofre de hierro, del tamaño de una Biblia de familia, con esquinas remachadas y un candado tan trabajado por la herrumbre como un rostro arado por el desierto. No había adornos, salvo una marca en la tapa, un trazo en cruz, hecho a mano, sin arte.
El hierro estaba frío, de ese frío que no entiende de estaciones. Elías no dijo nada. Puso los dedos sobre el cofre y lo sintió pesado, compacto, como si la gravedad allí tuviera su propia ley. Lo sacó del hueco y lo alzó hasta la mesa. El fondo del escondrijo olía a tierra cerrada y a algo más. Cuero viejo, quizá tinta, quizá nada. La tabla levantada dejó al descubierto el suelo sin secreto, un rectángulo de sombra donde antes había nada y ahora había historia. Con la barra tanteó el candado. El hierro se rió de su prisa con una vibración sorda que subió por la muñeca. Podía forzarlo, pero la mesa cojeaba y la noche venía. Decidió esperar. A veces la impaciencia abre lo que no debe. Tapó el hueco con la tabla sin clavarla, por si debía volver. Empujó la mesa, niveló la pata con el ladrillo de siempre y dejó el cofre en el centro, a la luz de la lámpara, como un invitado taciturno. Comió frijoles con sal y un trozo de pan duro escuchando. Afuera, el río hablaba en el idioma corriente de las piedras. Adentro, la cabaña comenzó su concierto habitual. Crujidos, resoplidos, pequeños golpes que no venían de golpe alguno. La vela que había puesto Abigail ardía pareja. El candado, oscuro, parecía tener ojos. Elías apartó esa idea como quien aparta una mosca. Se sentó en el catre, Colt cerca, y dejó que la vista se le acostumbrara al baile de la luz. La cruz raspada en la pared norte devolvía una sombra a otra. Una sombra cruzada, como si alguien hubiera pintado encima con oscuridad. La puerta trabajaba menos con los goznes nuevos, pero cada tanto daba un pequeño suspiro, como si recordara los años en que se movía sola. Y entonces llegó el viento. Primero, una brisa que jugó con la llama y con una hebra suelta de la manta. Luego, un soplo más frío que bajó por la chimenea y repiqueteó en el horno como dedos en una mesa. Después, un hilo de voz. No era palabra, era postura. Un mecerse que parecía venir de todos los lados y de ninguno. El mismo canto del que hablaban Harlan y Caleb y Pacheco y Abigail. El viento sí, pero un viento con memoria. Elías se inclinó hacia adelante sin tocar el colt y dejó que la espalda se le helara un momento. No, dijo sin saber a quién. No canto. El hilo de voz se aflojó y volvió a tensarse como si probara cuerdas. Traía salvia y ceniza. Entre las sílabas que no eran sílabas, creyó oír el roce de pasos, no afuera sino adentro, en el perímetro exacto de la habitación, justo donde de día había visto raspaduras en el zócalo. El fuego se encogió y la lámpara tiró una sombra alargada del cofre que subió por la pared como una raíz al revés. Elías se puso de pie y caminó hacia la puerta. La trabó otra vez con la pala. La hoja ajustó como hecha a medida. Regresó a la mesa y apoyó la mano sobre el cofre, firme, como quien posa la palma en el lomo de un caballo nervioso. El metal devolvió frío y silencio. Tras la casa, el viento corrió por los ocotillos y sacó de ellos un raspado de cuchillos. Un coyote respondió lejos, otro más cerca, y el río se convirtió en la voz de en medio tratando de ser juez. Mañana, dijo Elías al cofre. Mañana te abro. La promesa dicha en voz baja pareció hundirse en el metal. El candado no dijo nada, pero la lámpara vaciló como si sí. Elías sopló la vela, por si el aceite jugaba su propia broma, y dejó solo la luz del horno. El rojo del hierro dio a la habitación un corazón pequeño, esforzado. Volvió al catre y se echó con la ropa puesta. El sueño vino a empujones. Soñó con el altillo y con el espejo roto que le devolvía media cara. Soñó con la firma de N. Briggs, escrita con cuchillo en la madera en lugar de tinta en papel. Soñó con el río corriendo por dentro de la casa bajo las tablas, con peces que no hacían ruido. En el borde de ese sueño escuchó, o creyó escuchar, un sonido distinto, un tic leve, metálico, como si un dedo probara el candado desde dentro. Abrió los ojos de golpe y el horno le devolvió la lógica. El hierro se contrae cuando enfría. Eso era todo. Todo y suficiente. Pasó un rato sin medirlo. El viento bajó, subió, volvió a bajar. La puerta, trabada, se mantuvo quieta. La cruz de la pared dejó de tener sombra cruzada porque ya no había sombra. La cabaña, al Esiepolis, fin, respiró parejo. Elías dejó que el pecho le copiara la cadencia y se entregó al sueño con el cansancio entero. La mañana siguiente no preguntó permiso para entrar. El sol hizo del cofre un objeto sin misterio, solo hierro y herrumbre. Elías calentó café, mojó pan, afiló la palanca contra el ladrillo del horno por puro rito. Se asomó afuera. El río decía sí,
Las piedras decían lo de siempre, los ocotillos eran manos quietas. Volvió adentro y alzó el cofre de la mesa. Pesaba como la decisión de un hombre. Lo llevó al suelo, junto al horno. Acomodó la palanca debajo del aro del candado. Sintió el punto justo donde el metal pide ceder. No empujó todavía. Se quedó un segundo mirando el hierro y oyendo algo que no era más que su propio pulso. La barra, bajo su mano, era un hueso, sólido. Una cosa por vez, se dijo. Primero la entrada de aire del horno. Luego el candado. Luego el día. Ajustó la compuerta del horno para que el calor no lo abandonara. Volvió al cofre. Esta vez no habló. Empujó con la palanca. Suave primero, luego con decisión. El candado respondió con un gemido que fue más lamento que ruido. No se abrió. Resistió con la obstinación de las cosas que han sido encargadas de custodiar demasiado tiempo. Elías dejó ir la palanca, no por cansancio, sino por juicio. Podía seguir forzando o podía esperar a que la herrumbre, con el calor del horno cerca, dijera sí. Eligió lo segundo. No era derrota, era paciencia. Puso el cofre a un lado, más cerca del hierro caliente, como quien arropa a un enfermo. Afuera, el día ya estaba de pie con todas sus botas. Tenía clavos por rematar, lona por tensar, madera por cepillar. Y preguntas que no necesitaban respuestas. Ahora mismo, antes de ponerse al trabajo, miró el rectángulo del suelo donde había estado el escondrijo. La tabla volvía a su sitio con una facilidad casi insultante, como si nunca hubiera querido estar levantada. Elías la mantuvo abierta, por si el hueco decidía decir algo más. La casa, en su modo de casa, no prometía nada. El viento, desde Minontes, el río, parecía guardar su canción para la noche. Mañana, repitió, ya no al cofre, sino a sí mismo. Mañana, o cuando diga el hierro, y salió con el martillo, la navaja y la paciencia cargados en el mismo cinturón, dejando atrás, sobre el suelo, un cofre frío que comenzaba a templarse y una cabaña que por primera vez en mucho tiempo parecía escuchar. El tercer día comenzó con un aire distinto, un aire que olía a tormenta aunque el cielo estuviera limpio. Elías lo notó apenas salió de la cabaña. El río rugía más fuerte como si arrastrara piedras en vez de agua, y los pájaros, siempre, alborotados en la mañana, callaban con un silencio incómodo. Dentro, el cofre seguía sobre la mesa, ya tibio por las horas que había pasado cerca del horno. El candado, ennegrecido y corroído, parecía haber perdido parte de su resistencia. Elías se preparó un café áspero, lo bebió de pie mirando el hierro y al terminar se pasó la mano por la barba con la firmeza de quien ya decidió. Aquella mañana abriría lo que la noche había intentado ocultar. Colocó el cofre en el ápice con polistels, suelo, calzó la palanca bajo el aro del candado y empujó. Esta vez, el metal se rindió con un gemido sordo, como un hueso que se quiebra después de demasiado tiempo. El candado saltó y rodó por las tablas con un tintineo breve. Elías abrió la tapa lentamente. No encontró oro, ni plata, ni joyas, sino algo mucho más perturbador. Un cuaderno grueso de cuero reseco con manchas oscuras en la portada. Había además un pañuelo doblado que olía a moho y una pequeña caja de madera con restos de ceniza. El cuaderno tenía escrito en su interior: Diario de Nathaniel Briggs, 1860. Elías se sentó junto al horno y empezó a leer con cautela, como quien husmea un veneno. Las primeras páginas relataban la llegada de Briggs a la región, un colono ambicioso, acompañado de otros hombres, decidido a levantar granjas donde antes solo había territorio apache. Al principio todo parecía prosperar, hasta que un conflicto estalló por el acceso al agua del río Salado. El diario detallaba una noche de violencia. Briggs y un grupo de colonos atacaron a una aldea apache cercana. Quemaron chozas, robaron caballos y, con una frialdad que erizó la piel de Elías, dejaron escrito que el terreno debía limpiarse de toda sombra. Las siguientes páginas eran más turbias. Briggs hablaba de sueños en los que los muertos caminaban alrededor, de su cabaña, de voces que le llamaban por su nombre en una lengua que no entendía, de sombras que se posaban en el quicio de la puerta. «Los oigo cantar cuando sopla el viento», escribió. «Dicen mi nombre como si no debiera olvidarlo nunca». Hacia el final del cuaderno, la escritura se volvió temblorosa, las frases cortas, a veces incoherentes. Briggs confesaba que había enterrado en el suelo de la cabaña objetos de los caídos, cuentas de collar, una piedra tallada, un pequeño ídolo de madera que representaba un espíritu de la tribu. Creía que guardándolos allí mantendría el poder sobre la tierra, pero pronto comenzó a sentir que aquello lo devoraba por dentro. La última entrada decía:
Si alguien lee estas palabras, que sepa que he condenado estas tablas. No es la tierra lo que está maldito, sino yo. La cabaña es mi tumba, aunque aún respire. El viento canta porque no olvida. Que nadie intente vivir aquí, porque heredará mi culpa. El río será juez y la noche carcelera. Elías cerró el cuaderno, con un estremecimiento. El pañuelo doblado tenía dentro unas cuentas de collar ennegrecidas y un trozo de madera tallada con símbolos. El aire en la habitación se volvió más denso, como si la lectura hubiera despertado a alguien más. Esa noche las voces regresaron, con más fuerza. No eran ya un murmullo, sino un coro de lamentos y cantos guturales que parecían rodear la cabaña. Elías, con la lámpara encendida y el colt sobre las rodillas, los escuchó temblar en cada tabla. El fuego del horno se apagó de golpe, sin explicación. Entonces lo vio, una figura oscura, alta, quieta, plantada junto a la pared norte, justo donde estaba marcada la cruz. No tenía rostro, solo la silueta recortada contra la penumbra. Elías levantó el revólver, pero la figura no se movió ni mostró miedo. De pronto, un golpe seco vino desde el suelo. La tabla del escondrijo que había abierto durante el día vibró sola, como si alguien desde abajo quisiera salir. Elías dio un paso atrás, corazón en la garganta. La sombra permanecía firme, hasta que un soplo de viento la deshizo como humo, dejando tras de sí el mismo perfume de salvia y ceniza. El silencio que quedó fue aún más insoportable que el canto. Con la respiración agitada, Elías se arrodilló frente al hueco. Allí, bajo la tabla, no solo había estado el cofre. Ahora, en la tierra removida, brillaban fragmentos de hueso, pequeños, quemados, casi polvo. Comprendió entonces el secreto que todos en Red Hollow temían nombrar. La cabaña no era simplemente un lugar maldito, era un sepulcro profanado, construido sobre los restos de la masacre. A la madrugada, con mis cientos, el rostro cansado y el diario en las manos, Elías salió al patio. El río salado corría oscuro bajo la luz azul. Se arrodilló en la arena húmeda y pensó en la última frase escrita por Briggs. El viento canta porque no olvida. Elías sabía que tampoco él podría olvidar. La cabaña ya no era una ganga, ni siquiera un techo, era una condena. El día comenzaba, pero en su pecho se sentía como si aún fuese medianoche. El sol del cuarto día salió lento, como si también le costara mirar lo que había debajo de la cabaña. Elías despertó con el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido en absoluto. El diario de Briggs estaba sobre la mesa, abierto en la última página, aunque él recordaba haberlo cerrado la noche anterior. El cofre, vacío ya de secretos, parecía aún más pesado ahora que no contenía nada. Se sirvió café negro y amargo, pero ni la cafeína pudo despejarle las imágenes de la madrugada. La sombra junto a la pared, los huesos bajo el suelo, la voz del viento llamando un nombre que no era el suyo, y sin embargo le respondía. Esa mañana no trabajó en reparaciones. No clavó tablas ni barrió polvo. Se sentó en el umbral de la cabaña con la vista fija en el río y el diario en las manos. Lo hojeó de nuevo, buscando respuestas que ya conocía. La masacre, el saqueo, la profanación de la tierra sagrada. Cada línea escrita por Briggs era una confesión, pero también una sentencia. El consejo del pueblo decidió regresar a Red Hollow. Quizá alguien más pudiera darle contexto. Tal vez había un camino para resolver lo que cargaba. El pueblo estaba tranquilo, como si no esperara visitantes. El martillo del herrero sonaba en la distancia. La campana de la iglesia apenas se movía con el viento. Elías entró en la tienda de Abigail. La mujer lo miró apenas cruzó la puerta, y en sus ojos leyó que ya sabía lo que había encontrado. «Lo abriste», dijo, sin que él dijera nada. Sí, había un diario. Y huesos. Abigail suspiró apoyando las manos sobre el mostrador. No eran huesos de animales, lo sabes. Elías asintió. Entonces ya entendiste. Nadie en este pueblo quería esa cabaña porque no es casa. Es un altar roto. Briggs y los suyos mataron a familias enteras. Los viejos lo contaban en voz baja, pero con los años preferimos callar. Callar no borra, Turner. Solo deja que crezca más hondo. ¿Qué se hace con esto?, preguntó él con un cansancio que le arrastraba la voz. Abigail tomó un crucifijo pequeño de la repisa, lo sostuvo un momento y luego lo dejó a un lado. Lo que se hace no está en mi fe, sino en la de ellos. Tendrás que devolverlo, que Briggs robó y pedir perdón, aunque no seas tú quien deba darlo. Elías salió de la tienda con más peso del que había entrado. No había justicia en aquellas palabras, pero sí había verdad.
La procesión del río al caer la tarde cargó el cofre vacío, el diario de Briggs y los objetos hallados en el pañuelo. Las cuentas, el ídolo de madera, la piedra tallada. Montó el caballo y descendió hacia la ribera del Salado. No llevaba sombrero ni armas visibles, salvo el colt en la cintura. En el desierto nadie se desprende del todo de su revólver, ni siquiera frente a fantasmas. Eligió una arboleda junto a la sien curva del río, donde la arena era húmeda y fácil de cavar. Clavó la pala y abrió un hueco profundo. Depositó allí el pañuelo con los objetos y luego, tras dudar unos segundos, el diario completo de Briggs. «Tu confesión queda aquí», murmuró. «No seré yo quien lleve tus palabras al mundo». Cerró el hueco con tierra apretada y colocó piedras encima, formando un pequeño montículo. El sol caía, tiñendo el río de rojo, como si todo el cauce sangrara por lo ocurrido años atrás. Elías se arrodilló y bajó la cabeza. «No estuve allí», dijo con la voz firme, aunque rota, por dentro. «No disparé, no incendié, no robé, pero vivo en una casa levantada sobre su descanso. Si hay perdón que pedir, lo pido. Si hay deuda, que la lleve yo». El viento sopló de pronto, fuerte, agitando las ramas como si 100 voces murmuraran al mismo tiempo. Elías cerró los ojos dejando que ese coro lo envolviera. Por primera vez desde que llegó, no sintió amenaza. Era tristeza, un lamento antiguo, cansado pero ya no furioso. El aire se calmó de golpe. El río volvió a sonar como siempre y el cielo se oscureció sin tormenta. El regreso a la cabaña esa noche, Elías volvió a la cabaña con pasos más ligeros. Encendió el horno, colgó la lámpara y se recostó en el catre. Esperó el canto del viento, los pasos en las tablas, la sombra en la pared. Pero no llegó nada. Solo los crujidos normales de la madera vieja, el aullido lejano de un coyote, el rumor constante del río. Por primera vez desde que había entregado la moneda de plata, pudo dormir de un tirón, sin colt en la mano, ni miedo en el pecho. Al amanecer, salió al umbral y miró el horizonte. La cabaña seguía siendo la misma. Paredes ennegrecidas, techo, parchado, puerta torcida. Pero el aire se sentía distinto, más limpio. La cruz grabada en la pared norte había perdido su sombra retorcida. Sin embargo, Elías comprendió que no podría quedarse allí. No era su lugar, aunque ya no fuera una tumba inquieta. Había devuelto un poco de paz, pero la tierra seguiría siendo memoria. El precio al llegar de nuevo al pueblo, todos lo miraron en silencio. Nadie preguntó nada, pero en sus rostros se adivinaba que sabían. Harlan, el cantinero, alzó la barbilla y dijo lo justo. «Llegaste a la 4ª noche». Eso nadie lo había hecho. Elías dejó sobre la barra la escritura de la cabaña. «No quiero techo comprado con huesos. Si alguien la necesita, que la tome. Yo ya pagué mi precio». Y sin más se caló el sombrero, montó el caballo y partió, hacia el oeste. La cabaña quedó de nuevo sola, esperando como siempre. Quizá algún día otro viajero la compraría por 25 centavos, ignorante de su historia. Pero el viento del Salado, ese viento que canta, ya no lo haría con furia, sino con un tono más suave, como si por fin alguien hubiera escuchado lo que nadie se atrevió a contar.